Bueno, hola de nuevo. Hubo un inconveniente técnico, como suele pasar con estas cosas. Bueno, así que vamos a dar continuación a lo que queda de esta parte de la clase. Habíamos terminado de abordar o trabajar acerca del texto de Blecher y la propuesta, digamos, que el autor termina, digamos, desarrollando en su texto, que tiene que ver con esta invitación, digamos, a que podamos pensar más allá de los recortes y los métodos que la psicología, digamos, vaya desplegando o ha ido desplegando, digamos, a lo largo de su historia, que podamos, digamos, siempre pensar y tener en cuenta la cuestión de que siempre estamos interviniendo, analizando, pensando sobre seres humanos reales y concretos, ¿no? Fíjense que esto tiene una implicancia importante para ustedes, tanto para los que están haciendo la carrera de Ciencias de la Educación, como para quienes están estudiando en los profesorados, ¿sí? Porque solemos, digamos, muchas veces estar atravesados por discursos que tienden, digamos, a la universalización o tienden a la individualización de las problemáticas. Esto ustedes lo van a ver seguramente con más profundidad en psicología educacional, pero para que vayan teniendo en cuenta cómo, digamos, una construcción, una hipótesis, una mirada respecto de qué consideramos como ser humano, tiene implicancias luego, después, en los modos de intervenir, en los modos de concebir ese sujeto, en los modos de pensarlo, y por ende, en los modos de construir métodos e inclusive posibles intervenciones, ¿no? Por eso a nosotras nos parece muy interesante o como un aporte interesante el texto de Kornblit, ¿sí? Que se llama Reflexiones entre lo heredado y lo adquirido, porque pensamos que también estas cuestiones atraviesan, digamos, bastante el campo de la psicología, y en particular, digamos, también el campo, ¿no?, de la educación, ¿no? Entonces, él va a arrancar con una primera pregunta, ¿no?, que es si todos los seres humanos nacemos, digamos, con las mismas capacidades, ¿no? Y lo va a plantear de una manera interesante porque va a decir que él, digamos, que se educó, digamos, en un ambiente, en una familia de clase media, progresista, digamos, donde hay una mirada bastante fuerte respecto de que es el sistema social y económico, digamos, el que produce la desigualdad y estigmatiza a los grupos, ¿sí? Él en su trabajo como biólogo, ¿sí?, se va a dar cuenta o va a entrar a, por lo menos, desentrañar un poco más algunos conceptos o algunos términos que se usan muchísimo en el campo, digamos, de la educación, eh, y que al mismo tiempo, digamos, no están tan diferenciados entre sí, ¿no? En primera instancia les dejo este interrogante para que cada uno, cada una se lo haga a sí mismo, ¿no? Que nos preguntemos si todos nacemos con las mismas capacidades o no, qué es lo que hace la diferencia entre las personas, ¿sí? A qué atribuimos estas diferencias individuales, ¿sí? Y él va a hacer una conceptualización importante respecto de, ahí va, respecto de las diferencias, ¿sí?, entre lo congénito, lo genético y lo heredable, ¿no? Eh, y qué sería como esta construcción, esta mirada, digamos, más, ¿sí?, del innati, ¿no? Él va a hablar de lo congénito, ¿sí?, como lo que le sucede al embrión en la vida intrauterina, eh, aquello que, digamos, sobre lo que no se puede, digamos, tener un control, o sea, qué sé yo, algún accidente que le pasa a la mamá mientras está, digamos, gestando, ¿sí? Y que, digamos, después va a tener alguna consecuencia, digamos, en el desarrollo de este niño, de esta niña por nacer. ¿Sí? Después va a hablar, digamos, de lo genético como aquellas alteraciones en los genes que no necesariamente son heredables, como por ejemplo ciertos tumores de piel. Yo puse ahí una foto, ¿sí?, de la mirada de microscópica, digamos, de cuando hay tumores en la sangre, ¿sí?
Y después aparece el término de lo heredable, que siempre es genético, ¿sí? Y que siempre se transmite de padres a hijos. El ejemplo, digamos, más común de estas miradas es, digamos, el conocido síndrome de Down, ¿no? Que es una alteración genética de, ¿sí? de los niños, para que podamos pensar estas distintas diferenciaciones que, digamos, atraviesan el campo de la disciplina de la psicología, pero también, digamos, el de la sociedad, ¿no? Porque pareciera ser que somos sociedades que están bastante preocupadas, ¿no? Por construir, ¿no? Parece ser, escalas de diferenciación, la unidad que viene vamos a trabajar acerca de los test, ¿no? Que es también otro ámbito u otro campo de desarrollo de la psicología con bastante historia y auge, ¿no? Bien. Y lo que va a decir, digamos, muy sensatamente Comblit es que sí, o sea, las diferencias entre las personas existen. Sería ingenuo pensar, digamos, que somos todos iguales de la misma manera y de la misma forma y que no hay diferencias entre nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, ustedes mismos en su vida cotidiana lo experimentarán con sus hermanos, con sus familiares, con amigos, ¿sí? Hay quienes tienen mayores facilidades para algunas cosas y otros que no la tenemos tanto para otras, ¿sí? Pero digamos, el punto acá y el eje de la cuestión es que podamos pensar o reflexionar a qué atribuimos esas diferencias individuales. Si las atribuimos, ¿sí? A una cuestión genética o si las atribuimos, digamos, a una cuestión de orden ambiental, ¿sí? Y acá vamos a entrar, voy a ir para atrás, pero después voy a volver para adelante, a este otro dualismo que ya lo planteó Blecher, ¿no? Entre innatismo y determinismo, o sea, eh, o innatismo versus ambientalismo, ¿no? Entonces, o las diferencias tienen que ver con problemas de genes, con diferencias genéticas, o tienen que ver pura y exclusivamente con el ambiente, ¿no? Y acá yo traje algunos casos sociales, de hecho, en el texto de Comblit ustedes se van a encontrar con el ejemplo, especialmente acá, como verán, es Spinetta, y el que está aquí en su costado izquierdo es su hijo Dante, ¿sí? Y una entrevista, digamos, que hacen en creo que página 12, ¿sí? Respecto de cómo fue este proceso de socialización, ¿sí? De Dante Spinetta y de dónde, digamos, trajo, o de dónde viene, ¿no? Esta facilidad, esta disposición a lo musical, a su capacidad, digamos, de tocar instrumentos, de hacer música, ¿sí? Y un poco de lo que me resulta interesante, de lo que plantea de una forma muy clara, la verdad que el texto es muy sencillo, muy corto, muy claro, es que, digamos, sería muy difícil, es muy difícil determinar, ¿sí? Eh, el grado de influencia o de intervención o de los genes o del ambiente. Sin dudas, digo, a ver, Dante Spinetta puede desarrollar y ha desarrollado su capacidad musical a partir de crecer en un ambiente, digamos, rodeado por la música, ¿no? Tener padres músicos, estar todo el tiempo vinculados, ¿sí? A esos objetos culturales, simbólicos, que le han permitido, digamos, construir una relación con la música, que quizá otra persona que nace y crece en otro ambiente no, ¿sí? Pero que también sería, digamos, una ingenuidad pensar que solo es ambiental y que no hay, digamos, intervenciones, o que no hay, digamos, una intervención respecto de la genética, ¿sí? Del mismo modo, acá elegí, digamos, la otra foto que está, es la foto de Mozart, ¿sí? Mozart también, un músico, un genio, un oído absoluto, ¿sí? Esta idea, ¿no? Bueno, cómo se construye esta idea de los dones, ¿no? De la genialidad. En el libro que ustedes tienen, el libro en el que escribe Comblit, ¿sí? Hay otros autores como Karina Kaplan también que plantean, ¿no? Toda una idea respecto de cómo la sociedad construye, ¿sí? Una idea de genialidad
y la atribuye especialmente en muchos casos, ¿sí?, a una cuestión genética, ¿sí? Otras perspectivas, otras miradas, ¿sí?, se ponen del otro lado y plantean, digamos, que todo puede ser explicado, toda diferencia individual puede ser explicado en términos de el ambiente en el que se desarrolla la persona. Y lo que va a decir, digamos, de una forma muy eh, prudente, por poner un nombre cómplice, es que es muy difícil, digamos, saber exactamente en qué grado, digamos, de porcentaje se interrelacionan, digamos, mutuamente, ¿sí? Todas aquellas características que tienen que ver con la genética que traemos las personas como seres humanos, ¿sí?, y, digamos, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Sin embargo, más allá de eso, ¿sí?, lo que va a plantear ahí el autor es que el ambiente y el desarrollo, digamos, del ambiente es fundamental. Y esto también después, si quieren, lo podemos pensar o podemos seguir pensándolo en relación a toda la investigación que hay respecto de los niños salvajes, ¿sí?, del texto que ustedes tienen ahí de Lévi-Strauss, ¿sí?, y que después hay material sobre el niño salvaje, también sobre la película, que es un caso muy famoso, ¿no? O sea, cuánto de la interrelación de lo que uno trae a nivel genético y después de lo que podemos ir desenvolviendo, digamos, en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, lo que va a decir, digamos, de alguna forma, Complete es lo siguiente, que ni toda diferencia individual puede ser exclusivamente explicada por factores socioeconómicos y ambientales, ¿sí?, ni toda diferencia guarda su correlato en los genes. O sea que cualquiera de los dos extremos termina siendo, digamos, justamente termina cayendo en esta mirada dicotómica, dilemática, acerca de poder pensar y construir explicaciones respecto de por qué las personas somos como somos, de alguna manera. Y que estas diferencias, por supuesto, y acá, digamos, también retomamos y traemos algunos autores que ya trabajamos en la unidad 1, no son argumentaciones exentas, digamos, de una perspectiva o un posicionamiento ideológico y político, ¿no? Digamos, si no, digamos, si caemos en un ambientalismo extremo, digamos, tendemos como, de alguna forma, para poner un nombre, a sociologizar, digamos, a generar una segunda naturaleza social respecto de las posibilidades de las personas, ¿sí? Y si caemos, digamos, en una perspectiva, digamos, determinista, innatista, ¿sí? Justamente pensamos que, digamos, entonces, si como vino dado a través de los genes y de la información genética que trae la persona, ya sus posibilidades están obturadas, digamos, de antemano, ¿sí? Entonces, lo que va a decir acá el autor es que el ser humano, ¿sí?, yo puse ahí la imagen del pensador de Rodin, el ser humano es una conjunción entre genes y medio ambiente, ¿no? O sea, nuestro fenotipo, lo que nosotros manifestamos, lo que somos, digamos, es una interrelación, una conjunción, ¿sí?, entre genes y medio ambiente, pero por supuesto, digamos, en donde todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los otros, en nuestra interacción con el medio que nos rodea, va a ser central, ¿sí? Y digamos como idea final, que me parece muy importante que podamos como tomarla, ¿sí?, es que no existen individuos donde todos sus destinos estén ya prefijados por sus genes, ¿no? Ahí, digamos, lo que va a plantear el autor es que, digamos, que no hay pruebas biológicas, digamos, que puedan hablar de una diferencia racial, por ejemplo, a nivel genético, ¿sí? Y que más allá de que si se pudiera comprobar científicamente, digamos, de que hay diferencias genéticas según las etnias, digamos, la pregunta que se hace el autor es una pregunta que va más allá, eh,
y que es una pregunta de alguna forma ética, que tiene que ver con lo que también Silvina trajo, ¿no?, al final de la primera clase, ¿no?, que es qué argumentaciones utilizamos para justificar las diferencias entre las personas, ¿no? Que si estas diferencias, digamos, si existiría una prueba, digamos, de diferencias genéticas entre las distintas etnias, ¿eso justificaría, digamos, el racismo? ¿Justificaría la exclusión? ¿Justificaría la discriminación, la explotación? Se dan cuenta que cuando nos logramos correr de estas perspectivas dilemáticas, podemos abrir, digamos, a preguntas que abordan o buscan ir a una mayor profundidad, ¿sí?, para que sigamos pensando en esta noción, ¿no?, de cómo, digamos, la psicología a lo largo de la historia fue construyendo sus objetos de estudio, que estos recortes, digamos, implican necesariamente una toma de posición, ¿sí?, respecto de la concepción del ser humano, y que esta toma de posición tiene implicancias, digamos, en la realidad, en la vida práctica, ¿sí?, porque, digamos, opera tanto en modos de construir la realidad, ¿sí?, cuando estamos construyendo, por ejemplo, la noción de un niño o una niña violento, ¿sí?, y atribuimos esa argumentación, por ejemplo, ¿sí?, a una dificultad en el manejo de la regulación de sus emociones, ¿sí?, ahí estamos contribuyendo a una construcción y a una explicación sobre ese constructo que es la violencia, y la estamos pensando desde una perspectiva individual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En algún punto es que podamos pensar, ¿sí?, cómo, digamos, estos autores o estos recorridos que estamos trayendo, digamos, por esta unidad, implican de alguna manera tener en cuenta la cuestión, ¿sí?, de el ser humano como un sujeto, como un animal simbólico, constituido necesariamente, digamos, a partir de su relación con los otros, y no al revés, ¿sí? Y que en este proceso de intercambio, de interrelación, digamos, con el medio ambiente, va pudiendo, digamos, también eh, construir, si se quiere, distintos niveles, ¿sí?, de análisis o de formas en las que se puede pensar, digamos, a la subjetividad humana. Bueno, espero que haya sido dentro de todo clara la clase. La verdad es que es una de las primeras veces que trabajo de esta forma. Me cuesta no tener la interacción, pero bueno, aguardo sus preguntas a través del foro, y bueno, nos seguimos leyendo, nos seguimos viendo. Que tengan un lindo día. Hasta luego.